Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, Historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de la milanesa napolitana. En nuestro país no hay plato más recurrente en cualquier menú de restaurante que la milanesa. Ya sea de carne, pollo, cerdo y hasta vegetariana, una buena milanga es amada por casi todo el mundo. Y si es napolitana, todavía mejor. Pero, ¿de dónde surgió esta receta? En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Para contar esta historia como nos gusta a nosotros, vamos a ir bien al principio. Si bien el origen de la milanesa tiene muchas versiones, la más aceptada dice que proviene de la ciudad italiana de Milán, de la cocina lombarda, con el nombre de cotelletta alla milanese. Y por el año 1134, cuando Milán todavía era parte del Imperio Austrohúngaro, un cocinero italiano habría presentado en la corte ese plato por primera vez. Pero pasarían muchísimos años para que su nombre se transformara simplemente en milanesa y llegara a nuestras costas, introducida por la numerosa inmigración italiana durante el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En los países de esta región, el consumo de carne era mucho más alto que en Europa, y esto permitió que la milanesa se difundiera ampliamente, por su costo relativamente bajo y la rapidez de su preparación. En muy poco tiempo se introdujeron variaciones y se usaron diferentes cortes de carne hasta convertirse en una de las comidas típicas y más ricas de la cocina local. A partir de entonces fue un plato popular en la gastronomía rioplatense y la primera receta de la milanesa, con ese exacto nombre, apareció en una publicación impresa en Buenos Aires durante 1880. Lo primero que podemos señalar es que su nombre es una gran paradoja, ya que combina dos regiones italianas que en la vida real están enemistadas a muerte: Milán y Nápoles. Milán forma parte del norte rico de Italia, que siempre dictó el destino político y económico del país, mientras que Nápoles representa el sur más humilde de Italia, los pueblos agricultores cuya voluntad siempre estuvo supeditada al norte rico e industrializado. Entonces, ¿cómo puede ser que estas dos regiones se unieran en el nombre de una comida? Fácil, porque el origen de la milanesa napolitana se suma a la larga lista de los grandes inventos argentinos. Ahora, para entender su nombre, pasemos a la leyenda. El periodista Derek Foster, en su trabajo El Gaucho Gourmet, relata una interesante historia en la que cuenta que para la década de 1940, sobre la famosa avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, frente al Estadio Luna Park, había un restaurante llamado Napoli, de un tal José Napoli, que tenía en su carta la ya popular milanesa. Resulta que don José Napoli tenía un cliente muy fiel, que cada noche salía del Estadio Luna Park, cruzaba la calle, se sentaba en el restaurante y pedía el mismo plato: milanesa con papas fritas. Una noche llegó algo más tarde de lo acostumbrado y un novato ayudante de cocina, en su apuro, quemó una de las caras de la única milanesa disponible. Don Napoli consideró inaceptable servir el plato de esa manera, así que improvisó una solución con lo que tenía a mano. Tapó el lado quemado con una feta de jamón, una tira de queso, un poco de salsa de tomate y lo gratinó por algunos minutos. Entonces don José sirvió el plato en persona y le pidió al cliente su opinión acerca de la nueva creación. El cliente lo aprobó y le dijo que desde ese momento en adelante comería siempre su milanesa preparada de esa manera. Feliz, José Napoli agregó en lápiz debajo de la palabra milanesa, milanesa alla Napoli. Pero, por más simpática que resulte esta historia, algunos dicen que no sería la verdad de la milanesa. El historiador Daniel Balmaceda, autor del libro La comida en la historia argentina, contradice el mito. Según sus investigaciones, el restaurante Napoli jamás habría existido y la famosa milanesa a la napolitana habría nacido de una adaptación de la versión de la pizza napolitana que lleva queso y rodajas de tomate. Pero pará, no te desalientes.
Algunos años atrás, Patricia Napoli Alfieri sintió que era hora de reivindicar a su abuelo José. Ella tenía apenas 7 años cuando murió en 1965, pero con el tiempo se convirtió en la guardiana de la memoria familiar. Uno de los documentos más valiosos que conserva es una de las cartas del restaurante de los años 50. El menú es el típico de una parrilla bodegón de la época, con gran variedad de platos con carnes asadas, achuras, mariscos, arroces y postres tradicionales como la torta milhoja. Y en el apartado milanesas hay 5 opciones, entre ellas a la que José llamaba simplemente Napoli. Giuseppe Napoli había nacido en la ciudad italiana de Agrigento, Sicilia, en 1907. Cuando vino a Argentina se convirtió en José. Se casó y tuvo 3 hijos: José Mario, el padre de Patricia, Alberto y Aida. No era chef, ni siquiera cocinaba, pero tuvo la visión de llevar adelante un restaurante que llegó a contar con 70 mesas y comensales famosos como Cacho Fontana, Hugo del Carril, Beba Vidart y Nélida Lobato, todas grandes figuras del ambiente artístico de aquellos años. El primero de sus restaurantes lo abrió en los años 40 y se llamó Napoli, a secas. Estaba ubicado en Lavalle y Bouchard, frente al estadio Luna Park, pero la empresa familiar se mudó varias veces y adoptó diferentes nombres. La Hostería de Napoli en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, luego vino la Caverna de Napoli en Suipacha al 500 y por último la Cantina de Napoli en Maipú y Tucumán. José falleció a los 58 años, víctima de un coma diabético. Sin él, el restaurante cerró sus puertas definitivamente, pero su legado quedó en ese plato mítico que para entonces ya se replicaba en otros puntos de la ciudad. Y para concluir esta interesante historia, te dejamos un dato curioso. ¿Sabés de dónde surge la frase "la verdad de la milanesa"? El rebozado de pan rallado de la milanesa tapa la carne. Entonces, cuando uno come milanesa, no sabe realmente qué hay adentro. Eso le pasaba a mucha gente entre 1920 y 1930. Y decían: ¿qué nos pusieron acá adentro? Era recién cuando la cortaban que se podía ver su interior y apreciar in situ la verdad de la milanesa. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado, escrito y editado por la licenciada Laura Ledesma. Corrección de textos y locución, licenciada Mariela Varela. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar nuestra propuesta, te invitamos a que nos compres un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y te esperamos la semana que viene con una nueva curiosidad de alguna otra historia que nos pinte.